yo quiero saber, Karen, ¿tú leíste algo? Genuinamente quiero preguntarte. Por supuesto que leí algo. Solo te metiste al chisme. Ese algo puede incluir ciertas cosas. ¿Cómo así ese algo puede incluir ciertas cosas? Pueden incluir un párrafo, un capítulo, okay. 2 capítulos, o tal vez un libro completo. Lo Sí, descubriremos. tienes razón, no hice la pregunta bien. ¿Leíste un libro? No. Hago la pregunta otra vez. ¿Leíste un libro de mujeres entre páginas? No. Lo sabía. Pero estoy aquí, presente. Siempre. Muy bien. 10 puntos. Muy bien. Bueno, ahora sí comencemos. Bueno, buenas Voy a cerrar la noches. ventana porque mis vecinas están muy alegres. Yo pensé que era Isa, que estaba con gente ahí, no sé. No, solo estamos mi gato y yo. Que como dijiste, apenas salí del trabajo, pensé como estabas yendo a tu casa y yo escuchaba así como un ruido de... No, yo trabajo desde casa. Ah, es verdad, no me acordaba. Bueno, Ahora sí. sí. Ahora sí, la presentación. Buenas noches. Después de 2 meses. Sí, después de casi 3, yo creo. Sí. Espero que estén bien, que, bueno, que hayan leído mucho estos meses, que estén como con su agua, café, té, vino, chocolate, no sé, cualquier bebida de su preferencia. Y bueno, la idea de hoy es como desatrasarnos un poco de de las lecturas que han tenido referente a China o Premio Nobel. Digamos como que en estos meses, ya saben la dinámica de siempre, como hablar un poquito, contar como recomendaciones, aciertos, desaciertos. Bueno, en mi caso bastantes desaciertos, entonces lamento. Estoy mejor yo que leí poquito, pero me gustó lo poquito que leí. No, porque eso también está bien para decir como, bueno, si a alguien, por ejemplo, no le gusta. No lea esto. Claro, no lea esto, ¿no? Entonces, nada, creo como esa es toda mi introducción. Karencilla, no sé si tú quieres decir algo. Pues me pasó a darle prisa, ¿no? Yo ya acabo rapidito, entonces gestionemos eso. Bueno, no sé, empezamos primero con China y después con Nobel. Sí, de China. Pues como quieran, ¿no? Porque somos Lo 4. que me surge. Es que tengo poquito de intervención de los dos, entonces voy a tratar de cuéntanos tu intervención. De China leí un libro, no. Leí parte del libro que se llama No sé, mujer en China. Y va como, ¿se imaginan tu voz estaría? Va de una señora, la autora era periodista y ella tenía como antes en China, como un programa de radio que ella dirigía con un compañero. En ese programa como que le empezaron a llegar cartas porque digamos que ya era como muy enfática en el tema de la mujer, de la visibilización del maltrato y todo lo que vivía la mujer en China, bueno, que vive. En esa época, es más o menos en 1980, más o menos, y le empiezan a llegar como muchas cartas. Entonces ella después que se muda de China, ahora vive no me acuerdo en qué otro país, ella como que empieza a recopilar esas historias y es donde escribe el libro que son como crónicas. Entonces yo alcancé a leer como 3 crónicas y pues habla sobre todo esto, sobre el patriarcado que se vivía y que creo que se vive todavía en China, cómo era el maltrato hacia las mujeres, no solo digamos hacia la madre, sino también a la figura de las hermanas. Hay casos como de abusos, de abusos de poder tanto en la casa como en lugares de trabajo, por decirlo así, y son como, o sea, muchas historias que ella como que la iban modificando como para convertirlas en crónica. O sea, la verdad, creo que no lo leí porque sí es denso, o sea, es denso en el sentido de que te enoja muchísimo, es como que ya yo empezaba a decir, ay, este señor me cae mal, así como todo esto, pero me gustó como el hecho de ver cómo era como la sociedad, por decirlo de alguna forma, en ese tiempo, y ver que tristemente no ha cambiado, o sea, que son los mismos, como el mismo contexto que hemos leído en muchos otros libros, no solo de China, sino de Asia, y no solo de Asia, sino de, por ejemplo, también Latinoamérica, y es como, ya basta, o sea, como que siento que algo que a mí me pasa con este tipo de libros es que me cansa, pero no puedo dejar de leerlo porque sé que es algo que se vive, que se vivió y que me tengo que enojar siempre que lo leo, pero también ese sentimiento de
de ojalá las cosas fueran diferentes, como que no se va. Entonces, como que esa dualidad de entre me gusta y no me gusta, pues el contexto, pero me gusta leerlo porque me obligo a leerlo porque es algo que, digamos que no me permito de cierta manera olvidar. Y eso fue lo único que leí de China. La verdad, lo poquito que he leído me gustó. Espero terminarlo, porque sí, como el hecho de ser crónicas no me hace que sea una lectura seguida, sino que como que me siento, leo una, la dejo una semana, 2 semanas, y después me siento y leo la otra. Entonces eso como que me deja así que, como que me diga, no, tengo que terminarlo hasta el final. Eso leí de China. Y de premios Nobel leí a Han Kang con Actos Humanos. Uy, no, fuertísimo. O sea, de Ok, verdad que este me costó mucho más que el de China porque este habla sobre una masacre, no me acuerdo, pero ¿te costó como por lo fuerte que es o por cómo está sí, escrito? no, por las dos cosas, o sea, es que no sé cómo explicarlo, creo que tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo organizar. Bueno, también es como relatos, por decirlo de alguna forma, pero ellos van como, lo poquito que he leído, van como secuenciados. Entonces, como que en el inicio de que sucedió, digamos, la masacre, así como unos años después, como la gente se ha ido acomodando después de, y así como pasando poquito a poquito el tiempo y de cómo la gente se va a ir acomodando después de un hecho como ese. Es fuertísimo, por ejemplo, el primer relato, me acuerdo mucho, o sea, te narra cómo hay una cancha, un polideportivo, por decirlo así, un campo abierto lleno de cadáveres. Entonces el protagonista de ese relato se encarga como de organizarlos, de identificarlos, de llevar a la familia. Pero era, o sea, yo sentía el olor, o sea, como lo describe la señora, una cosa horrible, o como describía, entonces es una imagen mental de cómo estaban ubicados los cuerpos. O sea, siento que es fuerte gráficamente por cómo está escrito y por el tema. Y algo que como que también como que alcancé a percibir entre un relato y otro, que a mí me gusta mucho de la literatura, es el tema de no olvidar las guerras, ¿no? De no olvidar como a los que murieron por la guerra. Ahorita, o sea, me acordaba mucho hay una parte donde ella habla sobre la patria y de cómo los soldados fueron atacados, pero los soldados también atacaban para defender su patria. Entonces ella decía como, ¿a qué se le puede llamar patria Claro. cuando todo está hecho un desastre? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita te digo con el tema que estamos viviendo aquí en Colombia, o sea, uno, ¿qué onda con la vida? No empieces porque ya estoy a punto de agarrarme con todo el mundo. Es horrible, o sea, no, y siento que no es porque tú y yo tiremos de un bando, porque no es eso, Es que, sino que mira, yo siento que la gente no contexto, sé si Caro, es... porque Isa no se Bueno, contextualiza. a ver, pues Karen y yo tenemos una postura, bueno, asumo, ¿no? Sí. Es una postura más que tira hacia el progreso, voy a Ajá, decir. a superar las cosas. Y hace más o menos como unos 2 meses, un candidato a la presidencia en Colombia van a hacer elecciones el próximo año de extrema derecha. Fue digamos, una La plaza, locución, ¿no? ajá. En Bogotá y le dispararon. Le disparó digamos, menor de edad, lo que se conoce como un sicario. Tuvo, digamos, un cuadro clínico muy grave, muerte cerebral, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos meses? Que al expresidente, que ha sido el vocero de la derecha en Colombia por muchos años, se le dieron 12 años de prisión domiciliaria, de un proceso muy largo, ¿no? No es un proceso que se haya hecho en esta presidencia como la derecha lo quiere hacer ver, que es como un complot del presidente actualmente, ¿no? Es un proceso que lleva años, o sea, al menos ha pasado como ya 3 periodos presidenciales. Y entonces resulta que ahora este candidato que les digo que pues lamentablemente hubo este tiroteo y pues voy a usar las mismas palabras que él utilizó para un chico, él se le atravesó en la bala, ¿no? Porque él mismo dijo esas palabras para un chico que el ejército, bueno, en el ejército, como la policía en una marcha mató. Entonces, pues él murió. Y pues ahora hay un montón, hay una ola. Pues lo que yo no estoy de acuerdo es en esto, ¿no? En que en Colombia las muertes a líderes sociales, ¿no? Se indignan por una muerte y no por las Exacto. otras que no eran, entre comillas, importantes. A un indígena, ¿no? A un afro,
pasan desapercibidas, porque digamos del territorio de donde Karen y yo venimos son territorios violentos, donde existen guerrilla, donde ha existido violencia durante todos estos años. Y entonces ahora como este hombre lo mataron, volvió la guerra. De pronto se le ocurre... Hora de vaya. No, y aparte yo veo, porque les estoy hablando, o sea, de cuentas de libros. O sea, no estoy hablando de mis cuentas personales, estoy hablando de gente que habla de libros, publicando su historia, gente colombiana, por supuesto, ¿no? Su historia en Instagram, me refiero, sobre que debemos unirnos, que Colombia está de luto. Les voy a mandar, bueno, es que no sé, en el grupo me da un poquito de resistencia, pero les voy a mandar un video. Sin contexto no importa. De un chico, yo lo iba a publicar. Yo me he reservado a callarme mi bocota porque donde me la abra, me voy, ¿no? Y a mí me parece muy injusto eso porque justamente entonces lo que les cuento, ¿no? Hace muchos años, como en la pandemia 2020, aquí en Colombia hubo un estallido social muy fuerte frente a la educación y en ese momento de caos, pues hubo muchas marchas, muchos estudiantes, gente joven marchando. Y digamos que en ese momento en Colombia, pues regía bajo la presidencia, pues de un partido de extrema derecha, ¿no? Y digamos que el grupo no es el ejército, sino que en Colombia, no sé si en México existe, en Colombia hay un ente encargado específico cuando hay marchas, que son ellos los que regulan la marcha para que supuestamente la marcha no se vuelva violenta, pero pues ellos llegan con gases lacrimógenos, ¿no? O sea, eso es una ola de violencia que se llama el SMAT. Entonces el SMAT llega y le dispara a un chico que estaba marchando, este chico muere, y lo que dijo este ex candidato, pues ahora ex candidato presidencial, exacto, él dijo que es una pena, este chico se llamaba Dylan, que el proyectil no iba a dispararle a él, pero que es una pena que él se atravesara y el proyectil le disparara. Entonces, por eso les digo, yo uso la misma referencia. Es una pena que él estuviera en una tarima hablando públicamente de que Colombia debería vender libremente armas para que cada quien se arme y haga de ello el uso que quiera. Pero pues es una pena que a él le dispararan, porque él estaba en medio del proyectil, ¿no? Y entonces a la gente ahorita le parece absurdo que uno diga que pues a mí no se me murió ni mi mamá, ni mi papá, ni ningún familiar cercano. Le parece absurdo que uno libremente diga que nadie está de luto, que... Y yo veo a la gente indignadísima. Entonces, a mí me da una rabia, por eso les digo que he mantenido mi boca calladita y Yo cada también. vez le digo como... Ilumíname, Señor. Porque les digo, o sea, de mucha gente hablando de los libros, que entiendo que tienen una postura como un poco más neutral, puede ser un poco, en Colombia, no sé si en México se utilice, en Colombia les decimos tibios, ¿no? Es decir, personas que quizás no están como ni a favor de la derecha ni a favor de la izquierda. Que no dan su opinión como en un grupo. Ajá, como que, digamos, su opinión es que no se regrese a la violencia. Yo como soy mucho más radical y como soy... Me gusta ver el mundo arder. Sí, exacto, mucho más rebelde y mucho más revolucionaria. Yo siempre les digo que los tibios, exacto, que los tibios son de gente de derecha de closet, ¿no? Porque pues cuando uno tiene una idea un poco más rebelde, un poco más liberal, uno no tiene reparo en decir yo, o al contrario, ¿no? Si uno es un poco más conservador, pues dice, no, yo estoy a favor de que, no sé, viva la familia y la monogamia. Entonces... Digamos que ese es el contexto para plantearles un poco ahorita cómo están las cosas y claro, ¿no? Pues ahorita en Colombia hay un debate si se va a seguir, en Colombia ahorita hay un gobierno de izquierda. Progresista que ha tenido pues sus aciertos y varios desaciertos también, hay que aceptarlo. Pero entonces ahorita ahí está el debate como, pues porque hay lo que siempre pasa en todos los países latinoamericanos, ¿no? De qué es lo mejor, ¿no? Si la izquierda o la derecha o alguien de centro, si alguien de centro en realidad es alguien de centro o es alguien tirando como más para un lado o para otro. Y pues ahí ese tire y afloje. Y por eso Karen se refiere como ahorita todo el panorama colombiano que hay. O sea, le estoy hablando que este señor murió ayer, creo, anteayer. O pues dieron la noticia de que murió ayer o anteayer, ¿no? Si a mí me preguntan, yo no creo que haya muerto ni ayer ni anteayer. Yo también, yo digo que todos los de salud sabemos qué pasó. Sí. O sea, tú no puedes estar con una muerte cerebral y decir, ay, sí, o sea, y sí, que en las noticias te vendan como, tienes un súper buen diagnóstico, te vas a curar, y oh, sorpresa, el expresidente vocero de este partido
le dan prisión domiciliaria, la gente marcha para decir que no le den prisión domiciliaria y resulta que se muere este hombre, ¿no? O sea, para mí él es una víctima de el movimiento, ¿no? De derecha, que ellos necesitaban simplemente una figura para que a la gente le dé pena y la gente diga, sí, este gobierno es una porquería, ¿no? O más bien nos priva de seguridad, ¿no? Que pueden decir que es una porquería, pero por otras cosas, no por eso, porque la violencia siempre ha existido. Entonces, bueno, aquí me desahogué un poco, pero en grandes rasgos creo que ese es el panorama. No sé si tienes como un complemento contextual de lo que está pasando. Contexto 10 de 10, nada que agregar. Te contrato como maestra. Bueno, entonces nos estabas contando como que el libro Eso, ajá, como bueno, que te llevó un poco a este contexto que estamos viviendo. Exacto. Y también me recuerdo, por ejemplo, ahorita que les decía como la situación de la mujer que se vive en Asia, en todo el mundo y en Latinoamérica, me recordó mucho la lucha por esto mismo, por recordar, por ejemplo, a Dylan y todas estas personas que han muerto en una lucha social, política, como en todos los países. Entonces, eso me gustó mucho y siento que escribe muy lindo. O sea, de verdad que de estos que tú dices, sí, ya entiendo por qué ganó el premio. No, no como la otra señora que leí y no le entendía nada. Entonces, creo que esta va por muy buen camino. Tengo por leer La Vegetariana, la clase de griego, que me muero por leer la clase de griego. Oye, ¿sabes cuál me interesa? ¿Cuál? Imposible decir adiós. No, el de Blanco. Ah, también, sí. O sea, siento que es un arriesgue, no sé si quisiera empezar a leerla por ese, yo incluso tenía el de Actos Humanos, pero bueno, luego pasaron cosas, pero bueno, no sé si saben que el de Blanco ella tuvo como una conexión en un viaje con el color blanco, entonces son todos escritos sobre cosas de color blanco. Entonces, no sé, esta pared blanca y ella, sé que tiene como mucho este toque de poesía, ¿no? No Sí. siento que sea más como novela o narrativa, esas cosas, sino como más esta parte, pero me llamó mucho la atención, o sea, se me hizo algo como muy creativo, me llamó muchísimo la atención, pero lo que les digo, se me hace muy arriesgado como para leer ese de primero, porque sí siento que uno tiene como que adentrarse como en su escritura, pero sí me llamó mucho la atención este de Blanco y Actos Humanos. Sí, no, la verdad, o sea, sí o sí voy a terminar este y quiero leer los otros porque, de verdad, ahorita que me pongo a ver, tengo mucho subrayado, o sea, escribe muy lindo. Y tú sabes que así no me entiende, pero si escribe lindo me llama la atención. Entonces, la verdad es 10 de 10. La señora la está dando. Ok, Han Kang. Yo también le hubiera dado el Nobel. Ok. Y ya, esa fue mi humilde opinión del día de hoy. Ok, bueno, seguiré. Vamos de menos a más. Ay, espérame, algo que se me olvidó decirle es que hay como narradores humanos, pero también narradores, no sé cómo explicarlo, no humanos, o sea, como otro tipo de narradores, o sea, ver la perspectiva de la situación que está pasando desde otras perspectivas, que también me gustó mucho porque o sea, me llegó. Y ya, ahora sí me cacho. Okay. Bueno, quiero preguntarles antes como si Isa o Mariela alguna de ustedes quiere tomar el micrófono, contarnos de sus lecturas, seguir. Yo tengo mis lecturas, pero quiero preguntarle. O si leyeron a Han Kang si o quieren seguir. Cuéntanos, Isa. Yo no leí de los noveles. Leíste China. O sea, bueno, sí leí a Han Kang también. Yo leí La Vegetariana el año pasado. No me encantó, la verdad. Ok, he escuchado un comentario. Sí, también hablaba con Vivi, y a ella tampoco le gustó. Sí. Pero a mí no me encantó porque me pareció, es que son 3 relatos. Entonces, el primero es como, se supone que es una chica que entra por alguna razón como en algún tipo de psicosis o algo, y un día decide que le da mucho asco la carne, porque estaba teniendo unos sueños como muy raros. Sí, como muy raros, y no te dicen exactamente qué es. O sea, es un libro, en sí es un libro muy extraño, porque todo es como muy,
Es que no te dice bien las cosas, como que ella solamente dice que le daba mucho asco, pero te deja como entrever que los sueños que estaba teniendo a ella le asustaban porque era como medio caníbal o algo así. Es como que ella le daba, en su vida real le daba como mucho asco. Pero Ujú, ese es el tipo de libros que son 3 cuentos que supuestamente son como cuentos separados, pero deben tener así. algo que ver. Y el primero es desde la perspectiva de ella, el segundo es de la perspectiva del esposo de su hermana, de su cuñado, Ujú. y el tercero es de la perspectiva de la hermana. El de ella y la hermana, okey, pero el del cuñado me pareció porno innecesario. Ay, qué O detestable. sea, sí, o sea, Hombre, se tenía que supone ser. que es un libro que no, ella es mujer, Pero no era, o sea, la autora es mujer. o sea, es la O sea, perspectiva hombre, Sí, o tuya. sea, narrador. pues sí, pero, o sea, lo escribió una chica, entonces yo esperaría que tuviera como otra perspectiva, no sé. Pero sí me pareció bastante innecesario porque lo que mucha gente a la gente que le ha gustado, yo he escuchado que dice que es como un libro muy, que habla precisamente como de el maltrato hacia la mujer y demás. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué me diste esta perspectiva que es desde el hombre fantaseando con su cuñada de una manera asquerosa? Ay, Entonces, qué yo horror. sí dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar Y andar leyendo leyendo esto esto. que es porno de un hombre? ¿Han escuchado esto? Ah, se está siendo grabado, no puedo. Bueno, X. Igual, ¿Han escuchado, igual dilo. han escuchado este TikTok que está de moda, que es creo que de una chica argentina que dice, ¿qué me importa a mí lo que diga? ¿Qué me importa a mí lo que diga un hombre con pene? ¿Qué me importa? No No, me importa nada. Voy a buscarlo. Que es lo por están favor, usando quiero el mucho, por audio. ejemplo, las chicas que solo leen autoras, que yo sigo muchas Ajá. chicas que hacen Ah, también ese tipo de ya sé cuál, contenido. ya sé Entonces, a mí cuál me da audio mucha es. risa. Y yo dije: "Es que soy yo leyendo el segundo capítulo de La vegetariana, ¿qué me importa a mí lo que diga Sí, este señor?". ya sé cuál audio es. Sí, 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 lo he Ay, escuchado. pues, Yo no entonces, lo a mí no me ubico. encantó. Un ejemplo, Ay, lo busco y te lo pongo, pero es muy por favor. gracioso, porque precisamente son chicas que solamente Leen mujeres. Ajá, leen eso lo mujeres, escuché entonces en un TikTok dicen así. que sí, que muchas veces dicen: "Es que te estás perdiendo de Ajá. maravillosa literatura", y ellas dicen: "No me estoy perdiendo de nada, hay más libros que Ujú. estrellas", o sea, en toda mi vida no voy a terminar de leer todos los libros que quiero leer, no me estoy perdiendo de nada, hay muchísimos, y así me Ujú. sentí yo, como de que: "A mí qué me importa lo que está diciendo este viejo Claro. cochino", y en Guau. general es como historias como muy sueltas, no tiene Ujú. como un final. Y yo lo sentí como medio pérdida de tiempo, o sea, lo leí como más experimental y dije: "Ah, Ajá. okey". Pero sí me llama mucho la atención Actos Humanos, porque he descubierto que me gusta mucho la ficción histórica y a mí sí me gusta mucho enojarme leyendo. O Ujú. sea, que un libro me haga enojar o que me haga Sí, llorar es de que 10 de 10. sí, 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 yo confirmo. creo que lo peor que puede pasar en un libro para mí es que me deje con ese de que indiferente, sí, que es lo como, Sí, que me pasó como con La sentir que lo que vegetariana. tú sí, dices que perdiste tu tiempo, como sí. hubiera Sí, como podido leer otra cosa. exactamente, es como que, para mí un libro de 3 estrellas para abajo es como mediocre, pude haber leído otra cosa. Es por eso que cuando no me gusta un libro no lo termino. Y pues así pasó con Han Kang. Sí le voy a dar una oportunidad porque sí he escuchado que Actos Humanos está mejor. Y Ajá. también he escuchado más de Credos de Griego. Hay una Ajá. chica que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Angélica, que también Ujú. está en el grupo de mujeres, que Ángela, ella dijo que le gustó le mucho. gustó, sí. Ajá. Ángela. Sí, 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 entonces, según recuerdo, ella y yo hemos coincidido en algunas en lecturas, lecturas. Ajá. entonces quiero ver, si a ella le gustó, tengo esperanza. Y Ok. del libro de Blanco, yo no lo he leído, Ok. pero una de mis amigas personales del K-pop Ujú. lo leyó. Sí, Ajá. mi bestie. Es mi amiga íntima personal que ha ido a todos los cumpleaños de sus hijos. Dios. Ella lo leyó. Y entonces yo conocí como ese tipo de lectura. Yo no leí Ajá. ese, pero leí Ujú. otro que no recuerdo de la autora, creo que era canadiense, se llama Ajá. Maggie algo,
que tiene un libro que tiene más o menos el mismo Ya, concepto. Se llama que, Blue que Eggs. se lo leyó Kendall Jenner. No tengo idea. Yo vi que lo sacaron en o pues que ella apareció con la foto, no sé si lo habrá leído, pero sí, sí, sí sé cuál es, pero es con el color azul. Ah, es con el color azul. Lo Ajá, odié. Qué cosa más sí, horrible. me acuerdo que dijiste que Qué no te había cosa más gustado. horrible. Pero es que también es como, así tal cual como tú dices que divaga. Es como Ok, estar en el cerebro de alguien con TDAH. ok. Con TDA, o sea, como yo, que de Mira repente que te está. hicieron una obra de teatro de ese libro. Acabo de ver Ay, no, aquí. yo lo odio, qué cosa más horrible. Precisamente porque no tiene sentido. O Ok, sea, según ella, muy poética, diciendo, sí, es que me enamoré del color azul y entonces ajá. mi exnovio era el color azul, pero entonces yo tenía fantasías con los pitufos, así, ese tipo de Es poesía. como Y yo, para encajar sí o sí el color azul. ajá, y yo lo sentía tal cual como una maraña de tonterías. Ajá, Simplemente era ella jalando como de color azul, color azul, color azul. Y luego yo lo leía en inglés. ajá, Y yo esperaba que también como se supone que es como muy poético, ajá. yo siento que la poesía la tienes que leer en el idioma en el que fue Origen. escrito porque la traducción no Sí. es buena. O sea, Ujú, me ha pasado con otros autores que lo leo traducido de español y digo, no, es que no, no. Y luego ya agarro el poema y digo, bueno, tiene más sentido por la rima y por todo lo demás. Que igual el inglés es un idioma muy simple y no tiene ujú, tantas metáforas como el español. Siento sí, que las metáforas de ellos son como más frases que se simples. dicen en el día a día. Sí. Sí, Ujú, como ella decía, pues estar azul es estar triste. sí, Entonces y yo eso estaba que. triste por esto. Ajá. Sí, o sea, no es como que, oh, la típica de mis sentimientos eran tan profundos Sí, como el mar azul, así como una canción de Cristian Castro. No sé sí. si ustedes conozcan a Cristian Castro, pero tiene una canción Obviamente así. conocemos a Cristian Obvio Castro. sabemos qué canción Ah, estás pues hablando. así tal cual me sentí leyendo ese libro. Dije, esta es una canción de Cristian Castro. Este amor es azul como el mar azul. Qué cosa más horrible. Yo lo odié y cada que recuerdo me da coraje precisamente porque dije, ¿por qué perdí mi tiempo? Pero lo leí, volviendo a esto, porque hay una chica en YouTube que Ajá. antes hacía reseñas como de libros y tal cual hacía como que leyendo una semana como tal famoso. Ah, Y yo lo vi porque leyó una semana como mi amiga íntima personal que es cantante de K-pop ajá, de K-pop. y habló del Libro Blanco y después ella leyó también el de Bluets y los dos le encantaron, pero es Ajá, por esto, porque es como a ella le gusta más y ella misma lo ha dicho, o sea, la youtuber lo ha dicho de que a ella le gusta el tipo de poesía no desgarradora como me gusta a mí, o ok. sea, a mí me gusta que me haga llorar, a mí Sí, no me gustan los poemas felices, a mí me gustan los poemas tristes. ajá. Y a ella le gusta más como el poema de que estoy sentada y Sí, como esperando. oliendo el viento. Ujú. No, más bien como estoy oliendo el viento y entonces tomé una mandarina y la repartí con mis amigos y me di cuenta que eso era la felicidad, el fin. O sea, ese tipo de poesía. Ajá. Entonces ya cuando vi que a ella le gustó, dije, no, no me va a gustar, pero ya lo había comprado. Y Ay, ese no. es mi coraje, que Sí. yo compré Blueets, no lo descargué de manera Pensé que ilegal. lo habías descargado de manera ilegal. Dije, bueno. Obvio no, Carolina, yo no hago eso. Yo la más legal de Tú tenías que decir, yo aprendí eso con ustedes. Así es, yo nunca he descargado nada ilegalmente. Pero Bueno, bueno, ya ¿esto ese es está mi siendo rant. grabado? Por motivos legales, todo esto es broma. No puedo decirlo. Por motivos legales, todo lo que estoy diciendo es broma. Sí. No es verdad, es broma. Ah, y de China, a China sí lo leí. Bueno, ese fue mi pequeño aporte Me de. encanta eso de, por cierto, y de China, antes de que se me olvide. Es que sí se me olvida. Y tú dirás, tú también, o sea, según yo no tengo TDA, Ajá. pero tengo TDAH. rasgos, pero tengo rasgos. Entonces tú Tienes razón pensarás, eso. pero tú pensarás, no, pero yo puedo estar, o sea, yo soy una piedra, yo puedo estar sin moverme todo el tiempo. Yo soy la menos hiperactiva, entonces no lo tengo, según yo. No sé, no me lo han No me- diagnosticado. Pero tú pensarías que podría seguir bien el hilo de ese tipo de libros, pero no.
me parece como lo más bla del mundo. Pero Sí, bueno, entonces en China, ajá. leí, no recuerdo el nombre de la autora, pero se Ujú. llamaba La ciudad, perdida. No, La ciudad sagrada, La ciudad prohibida. A ver. No sé por qué los nombres, no, es La ciudad prohibida. Em, y ese me gustó porque es ficción histórica y yo no me enteré hasta después, o sea, me gustó mucho porque me enteré de muchas cosas que pasaron en China y yo pensaba que cada que lo leía yo decía: "¿De verdad esto pasó?", así como con Karen. Entonces me metía y sí, sí pasó, Sí. pero lo interesante fue que, por ejemplo, está creo que fue la última emperatriz Ajá, antes de que cayera el imperio, pero ajá. ella fue una concubina. Entonces te cuenta Okey. de cómo ella subió al poder. Ujú, Fue una de creo que tenía como 300, 3000 concubinas. De alguna manera se hizo una de las favoritas del emperador, le ajá. dio un hijo y en ese tiempo lo único que tenías para asegurar tu posición era darle un hijo al emperador, sobre todo si era un hijo varón, Hombre. porque hubo otra concubina, exactamente, hubo otra concubina que le dio una niña Y y era más grande, fue la primogénita y obviamente no la quería porque no era varón. Entonces, este, ella le dio un niño y entonces subió de posición porque se convirtió en segunda esposa. O sea, era su esposa la emperatriz, que era la primera esposa, y le gustaban las concubinas, y ella era de que la concubina 320 y no sé qué. Y ya después la subieron a, no, a rango de segunda Ascendieron, esposa. la ascendieron. Sí, la la ascendieron como un ascendieron. trabajo. Cumpliste muy bien. Entonces tuvo el hijo, pero por jerarquía, la emperatriz era como la que, o sea, ella no podía, a pesar de que era la madre biológica, no podía ir en contra de lo que dijera la emperatriz. Entonces te cuenta de eso, de cómo ella no podía castigar a su propio hijo y lo estaban malcriando, y la otra como que no, te lo pintan ahí que la emperatriz era como muy, como medio boba. Sí. Y como muy vanidosa, como que ella solamente le Ujú, importaba verse bonita y que todo mundo dijera de que: "Ay, sí, la emperatriz". Y la otra chica la ponía como una persona más, como más decidida y más ambiciosa, y que ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en ese mundo, porque era, pues, si no le dabas un hijo al emperador, o si le ujú, dabas un hijo y era mujer, bien y te podía, o sea, en cualquier momento te podía dejar de favorecer y te mandaban a las mazmorras y ya nunca más te veían. ujú, O sí, o sea, era lo único que ella tenía como para negociar. Entonces la ujú, pintan de esa manera, em, y ellas 2 gobiernan muchos años, y creo que cuando ella muere, o ujú, sea, ella siempre gobernó como detrás de bambalinas, y cuando ella muere, creo que asciende su sobrino, pero su sobrino tenía como 8 años, y ya después se cae el imperio. Entonces, ella fue de las últimas que realmente gobernaron. ujú, Pero está muy interesante porque ya después de que yo lo terminé, me di cuenta de que en China lo interpretan completamente diferente. O sea, en China no la quieren, la tienen como que fue una persona horrible, como que era, porque aparte a ella le tocó gobernar en un tiempo en el que estaban en guerras, fue cuando empezó la ujú, guerra del opio, que los ujú. británicos Qué obligaron fuerte. a Ajá, China a abrir puertos, y eso empezó la decadencia, y eso hizo que también la gente, es por eso que ellos al final se volvieron socialistas, no ujú, comunistas, ujú, porque pues fue un siglo de que los británicos y los franceses y cualquiera entrara y hiciera lo que quisiera con el país. Entonces, como los obligaron a abrirse, lo que hicieron fue cerrarse completamente y volverse comunistas. Y a ella le tocó como en eso, y era una persona muy, muy de derecha también, muy de que es que cómo ujú, puede ser posible que nuestro imperio tiene miles de años y va a caer ante los bárbaros, porque ellos decían que los demás eran bárbaros. Cosa que a mí sí, me pareció muy interesante porque los europeos siempre han creído que nosotros somos los bárbaros.
Y Sí, resulta que los chinos decían: Mugrosos ustedes, ustedes son los claro. bárbaros". Entonces está muy interesante también. La pone como una persona más, o sea, que no tuvo educación porque fue Ujú, campesina, pero era muy inteligente. Y en cambio en China la perciben como que era una persona que no quería abrir nada y que quería como aferrarse al pasado e impedía el progreso. Y en cambio, la emperatriz, que era la primera esposa, la ponen como alguien, en el libro la pone como alguien muy boba y vanidosa que no le importaba nada. Y como en ¿La la realidad? cultura china, la ponen como que era alguien, no boba, sino como más dócil y menos mm, confrontativa. Como que ella incluso dicen que leía muchísimo, que tenía una biblioteca enorme y que en sus últimos años, que sí es cierto que a ella no le interesaba tanto la política, pero ujú, que se dedicaba como a que escribir y a revisar ensayos. O sea, que les mandaban las tesis y ella lo revisaba. Entonces no era tonta, simplemente pues a lo mejor como que no le gustaba tanto eso. sí. Y en el libro también la ponen como que era muy fanática religiosa. Entonces, es muy interesante cómo te lo ponen completamente diferente y cómo es. Quisiera saber cómo, o sea, alguien que haya crecido en China, Ujú, cómo percibiría este libro. Porque yo que no sabía nada, yo me lo creí. Y ya claro. hasta después dije, ¿cómo es posible que, entonces, cuál es la verdad? Porque también está como muy fantasioso, o sea, se lo ponen casi, casi como Mulan a ella. Ujú. Como que ella salvó a China, ella salvó al imperio. Y pues sí, así es todo. Hasta Pero aquí me reporté. mira que estaba viendo ahorita, em, este libro lo ha escrito la misma autora de la que yo leí la mitad, la tercera parte de mi libro. Y mira que en el libro que yo leí, pues es la historia de Madame Mao, que fue la esposa de Mao Zedong, que pues fue el dictador. Me parece interesante porque no sé si la autora pues también tenga una inclinación, no quiero decir sesgo, más bien como inclinación a escribir sobre mujeres poderosas, porque Mm, lo que cuentas, por lo que leí, y ahora les digo como por qué dejé de leer ese libro, tiene como que eso, ¿no? Como pintarlas así monumentales. Entonces, no sé si también sea algo como de la autora y lo que tú dices sería muy chévere como entender, porque entiendo, yo estaba viendo ahí un poco de la vida de la autora que a ella le tocó, o sea, casi que exiliarse justamente en la ujú. época de la dictadura de Mao. Y siempre ha tenido como este conflicto, ¿no? De sentirse parte de China, pero pues haber salido hace mucho, mucho tiempo y aún así seguir escribiendo sobre China y sobre la historia. Entonces, eso que tú dices a lo último me parece muy chévere como poder tener, ojalá, ese contacto, eh, porque no sé si a ustedes incluso les pasa, ¿no? Como, yo me acuerdo que en la universidad yo tenía unos profesores españoles y como a nosotros nos enseñaron todo lo de la colonización y como a Ay, ellos no, nos enseñan. Carolina, no hables de eso porque me va a enojar. O sea, a mí me parecía increíble ese choque y ese cambio de ahora resulta que ellos son los héroes, ¿no? O sea, cuando nos Ay, enseñaron no, todo. ¿cómo crees? Entonces, por eso te digo, o sea, me parece muy, muy interesante. A ustedes con México les debe pasar lo mismo con las personas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy interesante cómo dependiendo de dónde estemos, nos venden la historia de determinada manera. Y yo creo que tanto a Asia como a Latinoamérica le pasa mucho eso, ¿no? En el otro polo como que no asimilamos muy bien cuáles bandos, o qué, sí, o sea, qué bandos son, y pues al final del día como quiénes son los buenos y quiénes son los malos, eso es como muy subjetivo, pero sí sería interesante porque pues al final es un acercamiento, pero no sabemos si como que la historia como tal tiene ese mismo corazón. Me parece muy interesante y no sé, me llamó la atención ese libro que mencionas, Isa, porque A mí me pues gustó mucho, yo lo disfruté sí, mucho. sí, Independientemente del sesgo, como dices, ajá, a mí me gustó mucho el chisme, porque me hizo sí, entender mucho, y eso es lo que me gusta mucho de leer Asia, ajá, que, y de la ficción histórica en general, tú ujú, entiendes por qué. O sea, yo entiendo entonces ahora por qué están respondiendo de la manera que están respondiendo a claro, Estados Unidos, porque ellos ujú, ya vivieron sí, eso.
y por qué dijo de que te vamos a quitar vas a perder el comercio de Estados Unidos, no me importa. Sí, China ha vivido 1000 años y va a vivir 1000 sin ti. sí, ¿Y eso por qué? Porque ellos ya lo vivieron y porque tienen tan arraigado eso en su cultura de que sí, lo peor que le puedes hacer a un asiático o un chino es deshonrarlo. O sea, es sí. como el orgullo, e incluso lo han dicho así de que incluso hasta ir a comer, con ellos no existe el 50-50 porque es deshonroso invitar a alguien y no pagarle. O sea, se Ujú. pelean por pagar la cuenta, porque es como que yo te invito, no, yo te invito. Como cuando vas a una casa bueno, me imagino que a ustedes también les pasa, pero que te invitan a una casa y tú dices: "Es Llevas que algo. yo soy el invitado, tengo que ayudar y lavar los Tengo que lavar platos, los platos, porque ¿sí? qué No, tú vergüenza que no siéntate, estoy no. haciendo nada". Ajá, y el otro: "No, tú eres mi invitado, yo los voy a lavar", y te peleas por lavar los platos. Cuando yo en Sí, mi casa lo que menos quiero es lavar los platos, sí. Y es que pero vas aparte a yo casa siento de que, alguien más y es: "No, yo los lavo, no". no sé si también ustedes ven esto, siento que culturalmente, no sé por qué se deba esto, y leyéndolo un poco, creo que yo encuentro más cosas similares a Asia culturalmente con Latinoamérica, como estas cosas que tú dices, que a Europa. O sea, no pareciese como si Europa nos hubiera colonizado, porque Ujú. culturalmente compartimos como cosas mucho más cercanas con países asiáticos Y que con en África realidad. también. Sí, exacto, ¿no? Digamos que con África se entiende un poco, pues justamente por la esclavitud, ¿no? Em, Ujú. pero con Asia a mí me impresiona bastante que compartamos, o sea, cosas de tradición, o sea, cosas de cultura, que es cómo se compartió esto, pues si se suponen que a nosotros, por ejemplo, nos colonizaron los españoles, o sea, ellos de dónde adoptaron estas cosas que tú dices que, por ejemplo, eso es algo súper latinoamericano también, ¿no? Por ejemplo, no sé, el llegar ahorita que mencionabas, me imagino que en México también, porque a mí los mexicanos me parecen que incluso son mucho más serviciales que los colombianos, o sea, si un colombiano Siento te que México y Colombia somos como primos. sí, Sí. pero digamos en México, o sea, es que en México se desviven por atenderte. O sea, en México la gente es muy, muy, muy amable, más que en En Colombia. Colombia depende del lugar. Sí, y depende de cómo te veas también, pero sí depende mucho Aquí del también. lugar. Pero eso es algo que a mí me impresionó mucho y me pareció muy interesante. Y lo que les digo, por ejemplo, aquí en Colombia es muy común que cuando, el ejemplo que tú dabas, ¿no? Tú vas, no sé, yo te invito como, ay, ven a mi casa a almorzar, tú llevas algo. Así yo te diga y yo te insista, no, no me hace falta nada, no te preocupes, así yo te diga eso, es una Ujú. grosería para la otra Llegar con las persona. manos vacías porque te Llegar están con las invitando. vacías. Ajá, así sea, no sé, traes, qué sé yo, el pan, una bebida, algo, lo que tú quieras. Entonces me Ujú. parece muy interesante cómo compartimos ciertas costumbres que digamos como, pues, estamos muy lejos en territorio, pero en realidad no tanto. No sé, Pero, ¿no será también porque son, o sea, en nuestros en nuestras raíces siguen siendo culturas muy, conservadoras? sí, O sea, muy fieles a estamos la tradición. evolucionando un poco, ajá, Sí, y tenemos como de centro la familia. sí, Entonces, allá, por ejemplo, sí es mucho de jerarquía, incluso en la manera en la que hablas, ujú, que de nuevo en inglés no existe un usted, sí, solo existe un tú. ujú, Y en Punto. español, tú le hablas diferente, o sea, sí, incluso hay, por ejemplo, mi mamá a mi abuela le habla de usted, ujú. porque es su mamá. Yo soy una malcriada, yo le hablo de tú. Mira que eso, incluso, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo en Colombia aquí me he dado mucha cuenta de eso, que pues entre más pequeño sea el lugar, esto es más marcado, ¿no? Es más notorio. Por ejemplo, ahorita que dices eso, este enero que yo pues vine acá a la maestría, en mi ciudad es muy común y es muy normal que, o sea, ya todo es de usted, ¿no? Y más Sí, ya, porque no lo conoces. ya Me sí, pasó al salir de la universidad. hay una diferencia de edad, ¿no? De poder. Entonces, por ejemplo, yo estaba muy Ujú. acostumbrada en este entorno, los profesores en el pregrado era todo el mundo, era usted, ¿no? Porque pues yo era una culicagada de 20 años y El ellos, respeto, el respeto. sí. Y acá, por ejemplo, en la maestría, claro, pues primero las edades no son tan significativas. Yo no creo que ningún profesor pase más de los 50 años, ¿no? Y pues todos estamos como entre la mayoría 25 y 35 años, entonces no hay como una brecha generacional tan grande, pero por ejemplo, cuando mis compañeros de aquí de Bogotá les decían tú
a los profesores, a mí, yo casi, o sea, yo menos mal estaba sentada, casi me daba las perlas. porque yo así, o sea, ¿cómo le vas a decir tú a un profesor, no solamente por la edad, sino por el poder? Y por ejemplo, por el rango. Sí, y aquí en Colombia pasa algo muy raro. Yo casi no hablo de usted, porque hay un caso muy característico en Colombia, no sé si les pase también en México, y es cuando ya tienes tanta confianza con alguien que vuelven a hablarse de usted. Entonces, yo, por ejemplo, a mi novia, en broma, le hablo de usted. Y como que, no sé, ay, usted sí es cansona, ¿no? O sea, como que ya es tanta, y a nadie le digo así, ¿no? O sea, ni amigas, con mis papás yo me hablo de tú, ¿no? Pero yo sí siento como que eso tiene que ver también mucho como de la cultura y en contexto. Ahorita que decía Karen que a ella también le pasó, que entre más pequeño sea el lugar, es más común que haya como esa brecha tan marcada y entre más grande se va haciendo, digamos ahorita en ciudades grandes como, no pongo el caso de Medellín porque el caso de Medellín es distinto por el acento, pero en Bogotá que digamos no tiene ese caso, tienen otro acento, tienen acento pero otro, ¿no? Me pareció muy raro y es raro que alguien diga, por ejemplo, usted. Entonces dije, ¿cómo entró? Entonces desde cómo se van haciendo más y más grandes los lugares, pues vamos perdiendo como esa tradición, pero estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, para nosotros los latinoamericanos sigue siendo muy importante el respeto como a la norma y la familia. O sea, la familia sigue siendo como el centro y el respeto en la familia, pues luego se amplía como el respeto en los otros entornos. Entonces, sí estoy de acuerdo como que podríamos compartir, digamos, con la cultura asiática esto que para ellos todavía es muy importante como la tradición y también los valores familiares. Ahora sí. Valores familiares tradicionales Los valores católicos. tradicionales, sí. Católicos, apostólicos y romanos. Bueno, ahora sí. Bueno, Mariela, no sé si quieres seguir tú, porque sé que va a haber una lista así como de unos 10 libros. Confiamos en ti, Mariela, confiamos en ti. No, estos 2 meses no hubo tanto, estuve de vacaciones. Ahora dice, solo leí 4 de cada uno. Primero cuéntanos cuánto y nosotros decidimos. Sí, y si nosotros es objetivamente decidimos si eso es mucho o eso es poco. Ándale. De China leí autores diferentes. Ok. Algunos me gustaron mucho, otros no me encantaron, pero bueno, o sea, me hicieron interesantes. Por ejemplo, de China leí Incienso, de Elaine Chang. Ajá, a ella la mandaron. 2 cuentos, y el primer incensario y el segundo incensario. Ajá. El primero trata de una estudiante de bajos recursos que va a pedirle ayuda a una tía rica que era una concubina, había sido concubina de algún dirigente importante. Entonces estaba de prestigio y de mucho poder económico, y te narra las aventuras y la manipulación, ¿no?, entre las altas esferas en cuanto a la moral y a las diversiones y diferentes cosas, ¿no? Entonces te narra, como quien dice, la corrupción de esa muchachita, ¿no? Y el segundo incensario te narra, como habíamos dicho, que en China siempre hubo colonia inglesa, la relación entre los ingleses que tenían mucho tiempo ahí y el choque cultural que tenía, ¿no?, entre el entorno donde ellos estaban y todo lo que batallaban, ¿no? Ese no me gustó mucho, se me hizo así como que medio soso, pero estuvo interesante el libro. El otro libro que leí fue el de La novena viuda de Lin Yang. Ese me gustó mucho, ¿no? Y por ejemplo, les voy a leer un párrafo que me gustó mucho. Dice: aquella mano en su barbilla, acariciándole la barba, le hizo sentirse como una gota de tinta que al caer sobre el papel se iba esparciendo lentamente por este. Así como que bien poético, ¿no? Te narra la vida de China a través de los ojos de Wang Putao. Era una chica que muy joven, de niña, quedó huérfana, y un mercader muy importante de un pueblo la compró y la hizo su nuera. Entonces, ella en su aldea va viendo
cómo va pasando todos los acontecimientos en China, la hambruna, la guerra del opio, las diferentes revoluciones y todas las peripecias que tuvo que hacer ella, además de que muy joven quedó viuda a los 14 años. Uy, ¿a cuántos años lo casaron, por Dios? Imagínate, la compraron, la casaron a fuerza, la dejaron viuda y después de eso no la volvieron a casar. Y en el ambiente chino eso era una desgracia terrible, porque si eras viuda no valías nada, ¿no? Entonces, bueno, te narra todas las peripecias que pasó la pobre de Wang a través de los diferentes acontecimientos de la historia en China. Te narra las hambrunas, las guerras, las revoluciones, cómo se tenían que cuidar hasta del papá del vecino, porque cualquier cosa que tú pensaras o dijeras o no hicieras, te catalogaban como un traidor, y entonces el pueblo te juzgaba y ahí mismo te mataba, ¿no? Entonces es una historia bien interesante, me gustó bastante. Todo basándose en hechos reales, pero con la ficción histórica muy buena, muy ameno. Ese me gustó mucho, ¿no? El otro que leí fue de Flores de Febrero, de Fan Bu. Se trata de una estudiante, Chen Ming, que es divorciada y está haciendo una maestría en la universidad, y te narra la vida de los estudiantes en la época de las protestas de la plaza de Tiananmen. Wow. Entonces te narra, por ejemplo, te da así como que un recorrido por la ciudad, de la plaza, dónde estaba la ciudad prohibida, dónde estaba la universidad, y te va narrando cómo el movimiento estudiantil va creciendo y cómo van infiltrándole personas que los están vigilando, y cómo viven ellos esa noche anterior a las protestas y cómo viven la represión, ¿no? Eso también se me hizo muy interesante, me gustó mucho, y muy ilustrativo, vaya, y te narra cómo el mayor anhelo de los estudiantes en ese momento era irse a Estados Unidos, porque tenían absoluta libertad y, de pensamiento, de movimiento, y además pues la solvencia económica, ¿no? Como para ellos era importante eso. Entonces se me hace un libro muy interesante también. Y leí otros dos que van con el Nobel, porque son de Pearl S. Buck. Ella es norteamericana, pero es hija de un misionero que vive o sea, ella nació en China y vive toda su infancia en China, hasta, vaya, que tuvo que entrar Hace como hasta los 40 años vivía en China, ¿no? Ya ahí migró, Migró, entonces te narra la historia de sus padres, ¿no? La historia de su mamá, que es Caroline Stulting. Ella es de ascendencia holandesa, ¿no? Sus abuelos y su padre se fueron de Holanda por la represión religiosa. Ellos quisieron vivir en completa libertad y creyendo en lo que ellos deseaban, y se van a Estados Unidos. Entonces te narra todas las peripecias que hizo el abuelo para llegar a Virginia, donde nace su mamá, crece y todo, pero su mamá era así como que no le gustaba estar atada, entonces tenía la aspiración de ir a recorrer mundo, pero pues estás hablando de finales de 1800, principios de 1900, entonces así como que era impensable para ella, y la única cosa que halló para poder lograr su sueño fue casarse con un misionero, otro loco igual que ella, que quería ir a evangelizar a China, y se casa con él y se van, o sea, nada más se casan y se van a China. Imagínate pasar tu luna de miel en un barco con los mares lentos, y el otro ahí haciendo sus planes para su evangelización. Entonces, bueno, te narra todas sus peripecias, ¿no? Todo lo que
pasó ella llegando a China sin hablar, sin conocer, recién casada y bueno, te narra todas las diferentes etapas de su vida. Ella pierde 2 hijos allá, luego tiene más hijos y te narra qué pasa con ellos, ¿no? También le tocan muchos hechos históricos, le toca cuando quieren sacar a todos los extranjeros después de la guerra del opio, sacar a todos los extranjeros porque tenían manipulaban mucho a la gente según ellos, entonces hubo una represión y los quieren sacar, entonces le toca a ella que casi la lincharan y te narra cómo fue esa noche, ¿no? De que no durmió, que estaba con el miedo de que sería su última noche. Entonces también es un libro muy interesante. Y luego ella narra en el otro, que es la otra contraparte, es la historia de su papá, ¿no? Pero me falta otro de China. Ok. ¿No? Se llama La Cenicienta China. Ahí Ajá. es el otro lado de la moneda, ¿no? Esta es una niña de un hombre muy rico, ¿no? Ajá. Pero después de que nace ella, 2 meses después muere su mamá y entonces papá se vuelve a casar y se consigue, como era costumbre en ese tiempo, una muchachita muy joven. Pero la muchachita era bien canija, entonces le hace la vida imposible a esta niña y a pesar de tener tanto dinero y todo, la tiene viviendo con lo básico, entonces te narra el esfuerzo que hace ella por estar en la escuela, no les permitía ir a fiestas, no les permitía la convivencia con nadie más, los tenía súper recortados, entonces te narra todas sus aventuras, ¿no? Todo lo que pasa con la madrastra y después te narra cómo logra convencer a su papá de que la manda a estudiar a Inglaterra con sus hermanos y ahí, bueno, el papá le pone de condición que si no estudia medicina, no puede ir. Entonces ella le dice que sí, que no importa, que va a estudiar medicina y ya después ella se convierte en una escritora y esa es la historia de su vida. La historia de su vida, ella se llama Adeline Yen Ma, entonces narra la historia desde su infancia y todo, y es un libro bien, bien interesante también. A mí me gustó mucho, ¿no? Y ya te digo, el otro de Pearl, ese sí ya es del Nobel, se llama El Ángel Luchador. Ahí te narra la historia de su papá, que es Absalón Siderstricker, ¿no? También era un hombre de una familia de predicadores, imagínate una familia súper religiosa. Entonces él siempre creció con esa ideología, con ese apego a la religión. Y una vez llegó un misionero a su casa y el misionero le dijo que él estaba llamado para grandes cosas, entonces ahí le metió la inquietud de ir a evangelizar, ¿no? Y se va. Entonces, la única condición que le puso su mamá para que se fuera era que si no se iba casado y llevaba a alguien que lo cuidara, no se podía. Entonces, imagínate, si tu mamá te está diciendo eso, ¿en qué concepto tenían las mujeres? Entonces, ahí te narra cómo era él, o sea, cómo él consideraba a las mujeres como cualquier cosa. Ya de muy adulto se enferma y lo llevan al hospital. Y dice, y cuando ya estuvo bien, dijo una frase que a mí así como que lo odié, porque dice que él tenía una hija que lo único que tenía que hacer era cuidarla. Imagínate en qué concepto tenían las mujeres. Pero pues estamos hablando de una época en que los hombres pensaban eso, ¿no? Este libro fue escrito en 1936, imagínate. Entonces, también, ¿no? La forma, o sea, que te remota a esa época y al pensamiento que tenían los hombres. Además de todo, de hombre y súper religioso, te puedes imaginar cómo era, ¿no? O sea, era un hombre que se centraba solamente en él y en su trabajo. Entonces, te narra cómo era el papá. A veces yo lo odiaba, a veces decía, wow, qué hombre tan maravilloso, porque era muy tenaz, muy arrojado para lograr sus objetivos, pero
No era muy buen padre, ni buen marido, ni nada, ¿no? Entonces es bastante interesante también, ¿no? Oye, mira, yo vi que esta autora tenía un libro, o sea, que había hecho ese libro del papá, porque primero hizo un libro de la mamá, De la mamá. que se llama, creo que La extranjera, ¿no? Donde cuenta toda la historia. La exiliada es Ah, esa, La la mamá, exiliada. y el Ajá, otro, te digo, que es el ángel, luchador. luchador, es el del papá. Ajá, Entonces, ella te empieza diciendo que realmente no conocía a su papá. Su papá llegaba ocasionalmente, se encerraba en el despacho y no salía más que a cenar o a convivir un rato con ellos, pero mayor conocimiento de él no tenía. Entonces, para poder hacer este libro, le dijo que escribiera él la historia de su vida y dice que su papá, o sea, narró la historia de su vida en 25 hojas nada más y mencionó a su mamá una vez y a sus hijos solamente mencionó a uno y a los otros ni siquiera les mencionó. Entonces dices, wow, imagínate cómo era el papá, ¿no? Entonces, súper qué interesante. difícil. Dices, oye, era un súper predicador porque logró tener 100 iglesias Ujú, eh, y hizo una traducción fidedigna del Nuevo Testamento en chino, o sea, y no tan difícil porque él quería que fuese un chino que todo el mundo lo pudiera entendible. entender. Entonces era un hombre súper dedicado, te digo, o sea, un hombre muy tenaz, pero en su vida personal así como que dices, ay, qué feo, ¿no? Pero Wow. muy interesantes dos. Y el otro que, o sea, ahora me fui por puras autoras así como que de mucho tiempo atrás. Ujú, Leí el otro de La casa de Liljerkrona, no sé cómo se pronuncia, ajá, de Selma Otilia Luis Lagerlöf. ajá, Ya es sueca. Ese es sí, un libro bastante ameno, es así como que una Blancanieves sueca, pero ok. es de realismo mágico porque te habla de ninfas, de duendes, de las, Oh, de las no tradiciones, sino de todas las cosas así que La creen mitología. en Suecia, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones. Decían que la ninfa se llevaba a los hombres o ujú, invadía las casas hasta que no las destruía, se volvía a ir. Entonces, te narra diferentes situaciones y también está bastante ameno, pero son libros muy viejos donde te narran, bueno, cómo pensaba la gente en ese tiempo. Imagínate, este libro es de 1909, entonces bastante interesante y te habla de aldeas eh, remotísimas, ¿no? En diferentes lugares de Suecia y también trata sobre unos predicadores, entonces cómo manejaban la religión, ujú. las aldeas, o sea, lo importante que eran, lo importante que era ser un pastor en esa época, entonces también estaba bien interesante, pero son libros bien antiguos, ¿no? Eso fue ¿Por lo alguna razón en especial te fuiste o fue como casualidad? pues me quería yo ver lo que escribían hace mucho tiempo, ¿no? Ajá, Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo estaba la escritura en ese tiempo, porque esta mujer fue la primera mujer que premio recibió Nobel, ¿no? el premio Nobel, entonces dije, Ajá, bueno, debió ser por algo. Le escribe muy, muy ameno, muy, ujú. lo lees fácilmente, ¿no? Entonces me gustó, y digo, bueno, bien ganado el Nobel, ¿no? Imagínate en esa época para ser la ganadora, se me hizo muy, muy bueno. Ok. Uh-huh. Creo que nadie había leído esa autora, ¿no? Creo que Ángela la leyó. ¿Te ¿Sí? acuerdas cuando empezamos con novelas? Me acuerdo que ella la recomendó. Yo no la he leído todavía, pero siempre que alguien la menciona, he escuchado buenos comentarios. He Sí. Sí, escuchado que es muy buena, sí. sí, Mira entonces que pues lo único que leía. ujú, lo Ay, único. lo único. Ya fácilmente creo Mariela, que por fueron favor. unos 6 libros, creo, que nos Como mencionó. 10, como 6, 6 del otro. No, me parece una falta de respeto, la verdad. Mariela no juega el próximo mes. No, me encantó porque nos diste como muchas recomendaciones. Mira que
a esta premio Nobel, bueno, de ascendencia china. Yo la intenté leer, no me acuerdo cómo se llama el libro, era de una portadita amarilla, era como la perla de yo no sé qué. No la seguí porque era un libro muy largo, tenía como 600 páginas, pero y leí muy poquito, la verdad, leí como una hora, pero me pareció muy, muy chévere, muy interesante, como que al menos en este libro iba como mucho al detalle, entonces era una historia en donde habían como varios personajes y detallaba, o sea, para lectores que les gusten mucho como el detalle, ¿no? Pero me pareció como que muy interesante y ese del papá sí lo había escuchado porque tenía entendido que primero escribió el de la mamá y luego hubo como reclamos de por qué no escribe sobre mí y entonces pero que le conflictó muchísimo escribir el del papá, pues justamente por la relación que ellos tenían, que con su mamá me imagino que era una relación como con las mamás de antes y ella más al ser hija también, mujer. Entonces me pareció como que muy interesante todas esas recomendaciones y esas lecturas. Yo le quería preguntar ahorita a Anita que apenas llegó. Anita, ¿leíste algo o estás aquí de oyente? No, sí leí algo. Oh, muy Leí bien. un libro, pero por lo menos sí. De Nobel. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo leí La vegetariana de Han Ok, Kang. hablamos de ella al inicio, cuéntanos. ¿Te gustó, no te gustó? Sí, me ¿Recomiendas, gustó. recomiendas? Ok. Es un libro Justifica tu muy, respuesta porque dices la muy infancia de extraño, pero al mismo tiempo me causó fascinación, no sé, es como sentimientos encontrados. Ok. Entonces, pues la novela está narrada en varias voces, la voz del marido, del cuñado, de la Ajá, hermana, y pues como la voz de ella en los sueños que tiene, que aparece como en cursiva en el libro. ajá, Me gustó mucho que esa parte de la diferencia que causa como incomodidad en las personas y, y también que ella pues al no aguantar esa presión de la sociedad coreana pues emprende un camino hacia ujú, la libertad, es un poco spoiler, pero no voy a decir más porque explicarlo ya, hacia la libertad. También es muy fiel a las creencias suyas, así además los demás no lo noten. ajá, Pues los temas que estuvieron presentes en la novela, pues la violencia tanto física, verbal, sexual, psicológica. La parte del cuñado me causó mucha incomodidad. Esa ujú, mancha mongólica, yo quería que se acabara ese capítulo en la parte del marido, como ujú. lo despectivo que él fue con ella, y también hay una escenita por ahí con el papá que la obliga a hacer algo Wow. y el libro es bastante gráfico, yo no me esperaba eso, pues aunque ya había leído ella es muy literatura gráfica, asiática. lo que te digo, las imágenes, o sea, ella te crea unas imágenes mentales muy fuertes. Sí, entonces yo todavía estoy pensando, o sea, uno que crea las imágenes en su cabeza de cada una de las escenas que ella plantea, y eso me parece maravilloso, o sea, como que con poquitas palabras logré causar eso en el lector. Me gustó bastante. También pues ver todo lo de la sociedad coreana, como las apariencias rigen tanto, o sea, juegan como un papel allí, que ella tenía como que vestirse de cierta manera, comportarse de cierta manera. Entonces eso también me sorprendió. Yo no veo casi que dramas ni doramas ni nada, entonces hasta ahorita estoy entrando en toda la parte coreana, entonces fue como mi primer acercamiento. Justo empecé Y uno, también otros aspectos, pues está pues la metamorfosis de ella, cómo se dejó ir, o sea, ese final que uno no sabe si ella se deja ir de tal forma o de otra. También la muerte, la responsabilidad que tuvo que tomar la hermana en esa última parte, que sí, esa última parte es muy fuerte y fue como la que más me gustó, como ella, como la hermana logra como con cierta manera comprenderla y nos muestra como un enfoque femenino de la historia. ¿Es el Me primer gustó libro que lees mucho. de ella? Sí, sí, es el primero. Tengo pendientes los otros, bueno, tres, el otro de blanco y el último creo que es de cuentos o de poesía que sacó, De no me poesía, acuerdo. creo. Ajá, Sí, el de ok. la clase de griego, imposible decir adiós, Todos. y se me Y pasa el otro, actos humanos. actos humanos. Sí, todavía me falta mucho por leer de la autora, pero sí me gustó mucho como esa impresión que dejó
por días, o sea, todavía se me vienen las imágenes a la cabeza, y eso es algo que sí valoro mucho en esta autora. Ok, Anita, me pareció, bueno, primero bienvenida, nos encanta escucharte, nos encanta que estés aquí de vuelta. Fíjate que es que lo hablamos porque Karen leyó Actos Humanos, ¿verdad? Karen, sí. Sí. E Isa había leído La Vegetariana antes, pero no le había gustado y nos contó la parte del cuñado que le pareció como muy perturbadora e innecesaria, entonces por Es eso... horrible, Sí. esa parte es muy fea. Ajá. ¿no? Y qué degenerado. Uy, sí, Ok. horrible. O sea, está muy perturbadora, Sí, está muy creepy. Ok, pero me parece chévere como que tener esos puntos de vista distintos y como que eso incluso hace como antojar más el libro como para compartir esos dos puntos. Me parece muy chévere, muy interesante. A ver, ojalá. Creo que tenemos otro mes todavía de noveles. Sí. Ajá, entonces ahí podemos, y pues que ahora en noviembre ya es un nuevo premio Nobel, entonces a ver quién, deberíamos hacer como antes unas apuestas. Oye, sí. Sí. Toca buscar como, la vez pasada Sai nos dijo cómo se sorteaba eso, ¿no? Tocaba buscar porque sí está interesante. Y como apuestas de cuál sería como tu premio Nobel, Un como candidato, sí, y como si alguien se le acerca, ¿no? Porque bueno, Han Kang ya era como conocida, pero cuando salió este John Fosse, o sea, ¿Quién es literal, ese? es como gente que les gustara mucho, creo que es noruego él, ¿no? La literatura noruega. Entonces, me parece muy interesante, pues porque se supone que el premio Nobel se lo dan a un autor que no es tan reconocido hasta ese momento, han habido excepciones, pero me parecería muy chévere como que hagamos como tipo unas apuestas a ver si alguien le atina o no le atina, y si alguien le atina sería mucha suerte. Sí. Sería muy interesante, sería muy chévere. No sé, me parece muy chévere como que gane un autor que uno ya ha leído. Y creo que eso no pasa tantas veces. Bueno, ya para ir cerrando, yo sí leí, pareciera que no, pero sí leí un libro, pero inicié 3, sin contar el que les hablaba ahorita de la premio Nobel, de ascendencia china. Bueno, primero intenté leer este de Madame Mao, que creo que lo leyó Tania en el grupo. No lo terminé y no sé si lo terminé, la verdad. No creo. Sí, no creo que lo termine. Leí como el 30% de ese libro y me interesaba mucho la historia. Este otro libro, yo se los comenté por el grupo, pero esto sí se lo recomiendo, que es Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez. Él es un autor colombiano. A mí en lo personal me gusta mucho su trabajo. Y él hizo un libro sobre Sergio Cabrera, que es un director de cine colombiano. Y este Sergio, él ya es un señor, tiene, no sé, 60, 70 años, pero él cuando fue adolescente, o sea, él estuvo en toda la China comunista, porque su papá era comunista y el papá dijo, vamos a llevarnos a mis hijos a China. Mira. Qué chévere, o sea, en los 60, ¿no? O sea, vamos, 50, 60, vamos a China, él y su hermana. Y pues fueron los 4, ¿no? Como pues el papá de Sergio, su mamá, digamos, su hermana y él. Todo muy bien, digamos que ellos estaban acoplando hasta que como ellos tenían como 14, 15 años y el papá les dice, yo voy a volver a Colombia con su mamá. Yo confío tanto en el gobierno chino y en la China comunista de Mao que ustedes se van a terminar de criar aquí. Y los deja, o sea, sí, El papá del año. no, y los deja así como en o sea, ellos vivían como en un hotel y los deja y ellos, o sea, como que defiéndanse como puedan y ellos terminan pues ahí el colegio. Y este libro es muy interesante pues porque habla de cómo, por ejemplo, la China comunista influyó en la creación de las guerrillas en Colombia, de qué fue lo que pasó, por ejemplo, porque el papá de Sergio, digamos que influyó mucho en las guerrillas colombianas, él también era director y sobre todo, bueno, era director y actor, pero más director de cine. Y a mí me sorprendió, o sea, si ustedes están en un bloqueo y no salen por nada del mundo de ese bloqueo, léanse este libro porque, o sea, es un libro de chisme. Yo en lo personal conocía de Sergio, porque aquí en Colombia él es muy conocido,
sobre todo por pues películas muy colombianas, pero la verdad era como que no lo tenía en el radar. Y yo dije, ¿qué puede tener este libro de interesante? O sea, yo estaba en un punto que, o sea, así todos los días lo estaba escuchando, no lo leí, sino fue en audiolibro, era como quería escucharlo porque me pareció muy llamativo. Y bueno, obviamente habla como ya de, también si quieren como un poco de contexto colombiano, ¿no? Que ha pasado como hasta por ahí el 2010 en Colombia, con la cuestión de las guerrillas y todo eso. Me encantó ese libro. Y entonces estaba muy en el mood de la China comunista y quería leer algo parecido. Y ahí llegué a este libro de Madame Mao, que se supone que fue la esposa de Mao, y ella fue una actriz. Ella era una actriz en China muy, bueno, sí, digamos como muy, muy diva, ¿no? Y pues un dictador casarse con una actriz, eso nunca va a salir bien, efectivamente, no salió bien. Y claro, o sea, esta mujer es una mujer muy, que le ha tocado hacer de todo y pasar por todo lado para llegar, o sea, llegarse a casar con ese momento el hombre más poderoso en China. ¿Por qué lo dejé? La historia pareciera muy prometedora y fue algo que no pude con eso y me hartó, y no sé si es la forma de escribir de la autora, y es que lo que ella hacía era pasaba de primera persona a tercera persona. Entonces, en un momento, ella hablaba como la esposa de Mao y en otro momento hablaba como por, o sea, sí, claro, si estuviera viendo, ¿no? Pero en el mismo párrafo. Y eso a mí me hacía sentir como muy confundida. Por eso les digo, no sé si quizás en otro momento, porque la historia, digamos, era muy interesante conocer. Yo, la verdad, no llegué hasta que ella conoce a Mao, porque ella, o sea, pasa muchos años, ¿no? Tiene una infancia muy difícil, tiene también como una situación como muy complicada de abandono, ¿no? De tener que casarse con un hombre solamente como por esto, pues porque no podían las mujeres chinas ser mujeres solteras y ya, obviamente. Entonces, eso me pareció interesante, pero entonces dije, aquí lo pauso y ya. Y ahí digamos como que dejé con China, no intenté más. Y lo que les digo, no sé si en otro momento de pronto con menos distracciones, con menos cargas, lo vaya a retomar. Ya para Premio Nobel, yo sabía que quería volver a Toni Morrison, ustedes saben que ella es una de mis autoras favoritas, sin embargo, no sé si vuelvo a leerla, porque esta vez se me hizo muy complicada, o sea, muy difícil como de entenderla. Intenté lo que les decía en el grupo, la intenté leer con Beloved, eh, y, uy, leí como, sí, como cerca de las primeras 100 páginas. El libro tiene como 350 páginas y primero la traducción estaba horrorosa. Entonces dije, bueno, ¿me cambio el libro en inglés o lo termino así? La traducción, o sea, era muy, porque yo cogí el libro en inglés y cogí mi libro y empecé a ver la primera página, dije, a ver, ¿no? Y hacían unas traducciones, o sea, así de que la palabra literal, ¿no? Entonces dije, no, leerlo en español no va a ser. Después dije, podría intentarlo leerlo en inglés, pero la verdad es que busqué y como era como, es de esos libros más difíciles. Y dije, no, gracias. Entonces me hice en ChatGPT una lista de, o sea, como cuál sería el orden cronológico para leerla, ¿no? O el orden más bien. Y entonces encontré el libro que se llama La Noche de los Niños. Y si este es uno de esos libros más fáciles, o sea, no quiero saber cómo van a estar los siguientes. Esta es la historia técnicamente también de dos amigas, son dos amigas, digamos, racializadas y ya son adultas. Y yo decía como la premisa está muy chévere porque se supone que una de ellas al menos trabaja en la industria de la belleza. Entonces, pues dije, wow, qué interesante saber, por ejemplo, el papel de mujeres racializadas en la industria de la belleza, sobre todo con tantos temas que hay ahora como de, por ejemplo, la gama de colores, ¿no? Que para una mujer, digamos, de color, por ejemplo, incluso aquí en Colombia pasa, ¿no? Como para una mujer, en Colombia pasa mucho, o para mujeres de, o sea, afro, ¿no? O sea, mujeres negras, o cuando estás, por ejemplo, en un medio, es muy difícil encontrar acceso a productos cosméticos porque creen que todo el mundo es amarillo, ¿no? Y entonces, incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces encontrar, por ejemplo, no sé, una base muy clara es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo es medio, ¿no? Todo el mundo es amarillo, nadie es lo suficientemente oscuro o negro, digamos, o nadie es lo suficientemente
digamos, claro o mestizo, por decirlo así. Entonces yo decía, qué chévere. El choque fue que yo sentía que ella no profundizaba en esos temas, entonces sí habla del racismo, sí habla de una infancia muy difícil, porque aparte esta niña se mete en un problema tenaz donde acusa a alguien de una violación, pero era mentira, era simplemente porque ella quería que la mamá la escuchara y que la mamá estuviera más presente, y pues esa fue la forma en que encontró para que esto funcionara. Y luego en la adultez le entra la culpa y entonces va a buscar a la mujer que ella acusó de la violación, y pues esa mujer obviamente le da duro, ¿no? Entonces le pasan un montón de cosas de ese tipo, pero yo sentía que no profundizaba, o sea, era tanto que yo literal ya los últimos días leí, o sea, el libro no tiene nada, tiene como 160 páginas, pero ya los últimos días yo sentía como que ya no quiero leer. Entonces, no sé si siga leyendo a Toni Morrison, yo creo que sí, porque la verdad Beloved es un libro que al menos una vez en la vida me quiero leer. Momento que me fui. ¿Qué libro era? La noche de los niños. Ah, ok. Sí, sí quisiera leerme Beloved en algún momento, y otros de sus libros, ¿no? Hay muchos de sus libros como que me llaman la atención, como Jazz, ¿no? Como, bueno, toda esta trilogía que ella hizo con Beloved. Pero, bueno, este año, de hecho, creo que es en el laboratorio gratuito, está Zula. No me acuerdo, creo que es como para septiembre, octubre. Entonces, ¿de qué la voy a leer? La voy a leer. Sin embargo, me entristece mucho como que no he sentido con ninguno de sus libros lo mismo que sentí con Ojos Azules, que fue el primer libro que leí de ella. O sea, ese libro a mí me parece increíble, o sea, es uno de los mejores libros que yo he leído, me parece que es desgarrador, pero lo entiendes, aborda el tema racial, es triste pues porque lo narran unos niños, entonces ese libro a mí me fascinó y yo quería seguir encontrando esto y hasta ahora no lo he podido encontrar. Entonces, nada, seguir en mi intento no fue, digamos, o sea, no es un libro, La noche de los niños no es un libro definitivamente, si no han leído Toni Morrison, ni se acerquen, porque no siento que sea un buen acercamiento. Para mí un buen acercamiento siempre va a ser Ojos Azules. Sin embargo, pues ahí no, es una recomendación, entonces, bueno, seguiré informando porque yo creo que el siguiente Nobel, yo no sé, me llama la atención Han Kang con Actos Humanos, que lo vendiste muy bien, Karen. Sí, o seguir con algo de Toni. Así que bueno, les seguiré informando para ver qué tal. Karencilla, ¿recuerdas qué país sigue? Creo que es Brasil. Brasil, sí. Ajá, exacto. Mariela, no te escuchamos. Tienes el micrófono ¿Sigue apagado. Vietnam? No, Ay, creo que no. primero Brasil, ¿o no? A Ay, ver, veamos. no, confirmemos, pero según yo es Brasil. Igual no confían en mí. A ver. Es que estaban seguiditos y como hemos estado haciendo Saltando. cambios, entonces, veamos. Ajustes. Sí, exacto. No, sigue Vietnam. ¿De Vietnam? Sí, sí, porque mira, se llama Sorry. China Nobel. Bueno, estamos en julio, ¿no? Se supone. Siento que se viene en cualquier momento. Pero Sigue de Vietnam. no hay mucho, podemos leer los dos. Ok, Ah, podríamos sí. hacer lo mismo, podríamos hacer y así darnos como un tiempo más larguito. No, Mariela, porque para ti pocos son 6 libros. Escoge Sí, uno. Mariela, no más, no más. De cada uno. Pero Ay, pues si están de acuerdo, podríamos hacer eso, o sea, darnos un tiempo más larguito y escoger dos países, o sea, así como ahora que hicimos como los 2 meses, y Vietnam y Brasil. Entonces podríamos darnos, no sé qué opinan, pues a mí me parece buena idea. Estoy de acuerdo. sí, yo también. Sí, Me parece. así hay como más No, porque selección. Mariela ya leyó 8 de Brasil. Por Mariela, eso ya ya leí dice. los de Vietnam. No he Ya lo leído. sé. Tengo bastantes de Brasil, De Brasil. son bien pequeñitos todos, entonces creo que de Brasil Mariela, ¿y tú hablas portugués? Porque tú los lees en portugués, ¿verdad? sí. O sea, Sí. tú hablas portugués. O sea, ese día Este es nos vas a nivel hablar en Truma. portugués. Me gusta leerlos en portugués. Yo viví 6 años en Brasil, entonces más o menos hablo Wow. y Es que no sabemos nada de ti, tienes que No. contarnos el chisme, claro. Sé por el acento que eres mexicana. ¿De qué parte leí eres? en portugués. El de la Cenicienta china lo leí en portugués. Este era un libro de mi hijo, se lo dieron en la preparatoria. O sea, tus hijos también hablan portugués.
Ay, a mí me encantó entonces está lindo. Oh. Ujú. Interesante. Sí, Te sí. pregunto, Isa, que tú eres de México. Sí, mexicana, ¿De qué parte de México eres? del centro de Ciudad de México. De Ciudad de México. Ah, ok. Sí. Guau, ese es un dato muy interesante. Yo pensé que habías aprendido portugués y por eso te gustaba mucho como seguir leyendo frecuentemente en portugués. No, me gusta seguir leyendo porque no quiero olvidar el Sí, portugués. olvidar. Ah, Está ajá. muy interesante. ¿Sí escuchaste, Karen? No te escucho Estás porque muteada. estás muteada. Escuché una parte, pero si me quieren repetir, escuché lo del hijo, lo de los hijos. Bueno, que Mariela vivió 6 años en Brasil y por eso habla portugués. Ajá, yo también, yo. ¿Cómo? Oye, ¿y fue difícil para ti aprenderlo o lo aprendiste rápido? Lo aprendí en la marcha, no me quedó opción, entonces tuve Ok. que Sí, aprender. claro, cuando necesitas es la mejor forma de aprender. Cuando necesitas comunicarte, sí, claro. ¡Guau! No Y en sabía eso. en el día a día. Ujú. Interesante. In Sí. shock. Sí, yo también quedé. Bueno, entonces, bueno, no sé, ¿qué opinan si lo sometemos a votación o lo dejamos definitivamente los dos países? No más dictadura. Sí, sí, a mí me gusta así. A mí eso de andar preguntando no me gusta. Sí. De Mira, Vietnam que no hay muchos, o sea, ¿sí yo no ves? he seguido libro Yo de... ¿De Brasil, de confirmaría. Vietnam? No, si no consigue Mariana, no consigue nadie. De Brasil tiene que haber, porque si no, Mariela en portugués, todos los de. Clarice Lispector, ¿no? Como decía Isa en el chat. Sí, 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 hay varias. sí, yo Sí, necesito que me expliquen a Clarice Lispector porque no le entiendo nada. Y ay, miren que yo la leo en español. a mí me encantó. De pronto la vuelvo a leer para, a ver si la vuelvo a leer. Y Yo no le entendí. si nos damos un poquito más, entonces, no sé, por ejemplo, como a finales de septiembre, como un mes y medio, ¿te parece, Karen? Como como son dos países, entonces si encontramos algo, si no, sí, como para finales, la última semana de septiembre puede ser, Sí. el martes 30, fecha tentativa. perfecto. Ay, esperen, tomémonos la foto antes Ah, de, eso. a ver, posen con sus Mi libro. libros. Ay, no, yo estoy muy greñuda. Bueno, te perdonamos. A Yo ver, vivo en Solo porque no te diste mucho tiempo. Yo estoy muy greñuda y me tengo que ir a bañar. pareces niño que se baña en la noche. Yo también me ¿Por baño qué? de noche. A mí me ¿No has gusta visto que bañarme en la noche a los niños los bañan de noche? Porque no La les gusta. para que rutina. duermas. La rutina del sueño. Eso se llama higiene del sueño. No, es tremendo. Bueno, Mira, entonces, una de mis tareas de mi psicóloga fue mejorar mi higiene del sueño porque me duermo a las 6 de la mañana. ¡Firmo! Y nada de pantallas después de las 9 de la noche. Sí. Entonces, déjame en paz, me tengo que ir a bañar. bueno, vete a bañar. Nos vemos entonces tentativamente 30 de septiembre, martes 30 de septiembre tentativamente, y sería Vietnam y Brasil, para ver cómo nos va. ¿Les parece? Bueno, Muy bien. gracias por reunirse, gracias por venir a pasar un ratico por aquí, nos encantó verlas y esperamos verlas el próximo, sí, casi el próximo mes. El Sí. próximo casi. Bueno. Aún que Bien. descansen. Chao. Bien. Ay.